capítulo 23. Deuteronomio capítulo 23. Aleluya. Y de aquí vamos a tomar el verso 5. Deuteronomio capítulo 23, verso 5. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Lo voy a leer una vez y después usted lo lee y ya después nos sentamos. Ya le pedimos al Señor por la palabra. Vamos a en esta hora a leerlo. Vuelvo a repetir, leo yo una vez y después ustedes lo leen también. Deuteronomio 23, verso 5. Dice la palabra del Señor: Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. Ahora ustedes, hermanos. Gloria a Dios. Puede sentarse, hermano, en esta hora. Gloria a Dios. Vamos a meditar en esta palabra que habla de nuestra vida. Yo pedía pastos verdes para nosotros que somos sus ovejas, y yo creo que Él siempre los tiene para nosotros. Bueno, quiero decirle que ya estamos en vísperas de la Navidad. Ya, si Dios permite, dentro de 8 días vamos a estar celebrando la Nochebuena y el viernes la Navidad, pero ya les había comentado que pues no vamos a hacer una reunión como las acostumbramos, con participaciones especiales, con participaciones de las diferentes sociedades, para estar evitando aglomeraciones. Y pues también a veces hay personas que eso les motiva a venir. Claro, no queremos decir con esto que no queremos que venga la gente, al contrario, que pueden venir la gente, pero a veces pues vienen por ver al sobrinito, al nietecito, que va a participar, y es bonito que nos visiten la gente, pero ustedes saben las condiciones en que nos encontramos, la situación, y pues por eso vamos a evitar que pues estos programas pues llamen pues la atención de algunos familiares de ustedes. Vamos a hacer la reunión de 6 a 8 el día jueves 24. Yo sé que siempre, bueno, ya la habíamos acostumbrado a hacer los días 25, aunque cuando estaba nuestro hermano David, él las hacíamos los días 24, era el día que él había escogido, luego la cambiamos a 25, pero ahorita la vamos a dejar el día 24. Entonces, los que gusten pueden venir. Vamos a estar cantando pues cantos de Navidad, que son los que cantamos generalmente en ese día especial, y pues una reflexión de la palabra. Y pues de aquí ya, si usted gusta ir a cenar a su casa, pues puede hacer. Y bueno, aprovecho para decirles que también la reunión de fin de año no la vamos a hacer de 10 a 12, la vamos a hacer también de 6 a 8, y ya también pues damos gracias al Señor y nos vamos a nuestra casa. Pero les decía, estamos en vísperas de Navidad, y esto pues esto que les voy a hablar es algo que pues Dios puso en mi corazón para compartirlo con ustedes, porque a medida que van pasando los años, hay una ola, a través de redes sociales se va haciendo una ola más grande de personas que pues dicen que la Navidad no es buena, que celebrar la Navidad no es buena, y dan sus argumentos pues muy válidos para ellos, pero desde que estaba nuestro hermano David, él siempre nos daba enseñanzas de por qué celebrábamos la Navidad. Incluso hay personas que actualmente se oponen hasta que se ponga el árbol de Navidad, que porque los paganos lo ponían, y que los árboles significaban culto a los dioses, y bueno, incluso hasta sacan versículos de la Biblia para apoyarse en que ellos están bien. Y pues nuestro pastor, yo me acuerdo que él siempre hablaba de que el árbol pues representaba incluso la vida de un cristiano, que así debemos de dar fruto, las esferas son el fruto. Y bueno, los que escuchaban a nuestro hermano David quizás recuerden esas enseñanzas. Pero vuelvo a repetir, ahora pues, lo que se está promoviendo mucho es decir que la Navidad ya no debe de existir en los cristianos, porque era una fiesta pagana. Es lo que argumenta la gente, los círculos cristianos muy letrados, muy estudiosos, muy teológicos,
son los que argumentan este tipo de cosas. Y esto es de lo que yo le quiero hablar en esta hora, que pues pensando en esto, pues recurrimos a la palabra de Dios, y por eso me apoyo en este pasaje que dice: mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición. ¿En qué la convirtió? En bendición. ¿Sí? Recordemos que los pueblos enemigos de Israel le habían dicho a un profeta que maldijera al pueblo de Israel, un profeta llamado Balaam. Y este profeta no quería hacerlo, y es cuando aquí dice la palabra del Señor, les recuerda al pueblo de Israel que eso que habían planeado, el mal que habían planeado los enemigos del pueblo de Israel, Dios lo había cambiado en bendición. Dios lo había cambiado en bendición. Entonces vemos cómo Dios puede muchas veces cambiar las cosas que son malas, las puede cambiar en cosas buenas. Dios las puede cambiar en cosas buenas. Recordemos el testimonio de Pablo, hombre que sirvió al Señor con una fuerza, con una pasión que yo creo que pocos en nuestros días la tenemos. Él decía, para mí, dice, yo todo lo tengo por basura con tal de obtener el conocimiento de Cristo. Dice, para mí todo lo tengo por basura. Y en otro pasaje él decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Son palabras profundas, a veces no las aprendemos de memoria. Yo estoy seguro que más de uno se sabe estos pasajes de memoria, pero el vivirlo es lo difícil. Pero en la vida de Pablo podemos ver esto que yo les estoy diciendo, o que la palabra de Dios dice: cambia la maldición en bendición, porque Pablo era una persona mala, era una persona perversa, así como yo ahorita les estoy diciendo que quizás no hay en nuestro tiempo, o son muy contados los cristianos que aman la obra del Señor, el servir al Señor como Pablo. También déjeme decirle que Pablo era una persona terrible, era una persona despiadada. Dice la palabra del Señor en el libro de Hechos que él entraba casa por casa y arrastraba a hombres y mujeres que habían confesado creer en Cristo, los arrastraba y se los llevaba presos para que ahí los principales del pueblo de Israel los juzgaran. Pero es terrible lo que él hacía. Si nosotros lo podemos leer, me parece que está en Hechos capítulo 8, verso 13, donde él hace referencia a cómo era Pablo. Y ¿sabe qué era lo peor? Que no le dolía. Eso era lo peor. Cuando una persona hace tanto y tanto y tanto mal, no le duele ya después. Ya no le duele pecar, ya la conciencia está cauterizada, ya el alma está endurecida como una piedra, ya no siente. La persona que mata por primera vez lo hace quizás con temor, con miedo, suda, puede tener pesadillas, es lo que dicen las personas que se encargan de estudiar todos estos fenómenos. Pero después de que ya has matado a cierto número de personas, ya no sientes nada. Ya los puedes oír gritando, los puedes torturar, les puedes hacer algo y ya no sienten nada. Y así era Pablo, era una persona mala, ¿sí? Mala, con ganas. Y sin embargo dice la palabra del Señor que en camino a Damasco para perseguir a los cristianos, tuvo un encuentro con Jesucristo, y a partir de ahí su vida cambió, a tal grado que él pudo expresar lo que les acabo de decir, estos pasajes que les decía al principio. Y también él decía: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que vivo en la carne, lo vivo ahora en la fe de nuestro Señor Jesucristo, que nos amó. Vean cómo
Dios es capaz de cambiar las cosas negras, las cosas oscuras, lo peor de nosotros lo cambia en bendición. Eso es la especialidad de nuestro Señor Jesucristo. Y usted va a decir, bueno, ¿eso qué tiene que ver con la Navidad? Porque según los que estudian, dicen que la Navidad es pagana porque surgió de una fiesta que le hacían a Saturno, el dios del sol, así le llamaban los romanos, era el dios sol Saturno, y le hacían una fiesta precisamente el 25 de diciembre. Le hacían esa fiesta, y era una fiesta completamente pagana, era una fiesta en la cual pues hacían borracheras, orgías, cosas tremendas se hacían en esa fiesta, ¿sí? Esa es una realidad. Pero después de 300 años de Jesucristo, el cristianismo se vuelve la religión oficial y pues se cambia esa fiesta pagana por una fiesta cristiana. Y es que entonces dejan de celebrarse al dios más importante, que era el dios Saturno, y se empieza a celebrar a Cristo, el nacimiento de Jesucristo. Así es como nace entonces la Navidad. Y nosotros diríamos, híjole, ¿y a poco entonces tiene un fondo pagano? Sí, tiene un fondo pagano. Si era una fiesta que duraba 4 días, esta fiesta, y tenía que ver, fíjese, ¿y por qué el 25 de diciembre? Porque tenía que ver con el solsticio de invierno. ¿Qué es el solsticio de invierno? Bueno, esta palabra es una palabra latina compuesta, que es sol, el astro rey, y la palabra sistere, que significa permanecer quieto. ¿Sí? Entonces era cuando el sol permanecía quieto. El 25, entre el 21 y el 23 de diciembre es cuando la noche es más larga. Y esto tiene que ver con la rotación de la Tierra. Es un poquito difícil si yo le trato ahorita de hablar acerca de esto que es física, no es otra cosa que física. Tiene que ver con la inclinación de la Tierra, tiene que ver con la rotación, la inclinación, la rotación de la Tierra alrededor del Sol. Pero para no complicarnos tanto la existencia, lo que le puedo decir es que a partir del solsticio, los días empiezan nuevamente a ser más largos y las noches más cortas. Porque antes del solsticio, el último día antes del solsticio, la noche es la noche más larga y el día más corto. Entonces, a partir del solsticio, cambian, empiezan a ser los días poco a poco, se empiezan a hacer más grandes, más largos y las noches más cortas. Eso usted lo puede ver. Lo puede ver pues, de que quizás en primavera a las 7 de la noche todavía está de día, y ahorita ya que estamos en vísperas del invierno, pues ya las noches se hacen, se oscurecen más temprano, pero tiene que ver todo esto. Y vuelvo a repetir, es un fenómeno físico, ahora sí la física es la que se encarga de explicar todo esto, pero explicarle con mis manos es un poquito difícil. A mí se me hizo difícil entenderlo, a lo mejor a usted le gusta mucho la física y me lo puede explicar mejor, pero es difícil también. ¿Sabe por qué? Porque tiene que ver con la ubicación geográfica donde estemos, si estamos en el norte o si estamos en el sur. Para los que estamos más al norte, el solsticio de invierno es entre el 20 y 23 de diciembre, pero los que están en el polo sur, el solsticio de invierno es en junio, entre el 20 y 23 de junio. ¿Sí? Es un relajo, pero es bonito aprender de todo esto. Pero a lo que voy con esto es que por eso es que el 25 de diciembre, como el dios sol, como más bien dicho, las tinieblas son vencidas por la luz, por eso es que se celebra el 25 de diciembre, o se celebraba
aniversario de este Dios. Y entonces, pues, como era el Dios más importante, en el 300 después de Cristo, ponen esa fecha para el nacimiento de Cristo. Cristo no nació en esa fecha, déjeme decir, no nació en esa fecha. No nació en esa fecha, son diferentes los tiempos. Algunos dicen que nació entre abril y mayo, otros dicen que nació entre junio y agosto, otros que en octubre. Bueno, cada quien tiene sus posturas. ¿Y saben por qué no aparece todo esto? Porque en la antigüedad no era tan importante tu fecha de nacimiento. Lo más importante era tu fecha de muerte. Esa era la fecha más importante. Por eso es que no tenemos registros históricos acerca del nacimiento de Jesucristo. ¿Sí? Vea cómo todos esos detalles pues, nos hacen muchas veces ver las cosas de manera diferente. Pero por eso espero que me hayan entendido y sepamos que por eso es que se celebra el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre. Se cambia, ¿sí? se sustituye, como hicieron aquí en el tiempo de la colonia en México, como hicieron los españoles. Cuando llegaron aquí a México, el 12 de diciembre era la festividad más grande de los dioses, porque se celebraba a Tonantzin, que era la diosa de los dioses, ¿sí? A Tonantzin. Y entonces llegan los españoles y dicen, ¿cómo les vamos a quitar esa mentalidad de que para nosotros Tonantzin no es nada, y mejor les vamos a meter la idea de que María es la que debe de reinar? Y entonces empezaron a meter la idea de que se celebraba a María el día 12 de diciembre, o bueno, Guadalupe, como hacemos en nuestro país guadalupano, ¿verdad? Se celebra el 12, pero inicialmente los prehispánicos, nuestros antepasados, celebraban a una diosa de ellos. Y así lo hicieron. Ellos sí no pasaron de Guatemala, más bien dicho, ellos sí pasaron de Guatemala a Guatepeor. Pero en el caso de Cristo no. En el caso de Jesucristo no. Vino esta situación. Pero yo quiero que vean que aunque a lo mejor tiene un origen pagano la fecha, pero ha sido de bendición para nosotros, para el pueblo de Dios. ¿Sí? Aunque a lo mejor nadie lo ha visto de esa forma. Pero es una fecha en la que debemos lejos de estar pensando, ay, y si estoy mal, y si Dios se enoja conmigo, y si en verdad tienen razón aquellos que dicen que es malo. En lugar de eso debemos de bendecir al Señor. Dios muchas veces ocupó cosas paganas para bendecir a su pueblo. Y eso está en la Biblia. Dios usó cosas paganas para bendecir a su pueblo. Y yo en esta hora quiero hablarle de 3 ejemplos de lo que le estoy diciendo. Cosas paganas de las que Dios se valió para que Él se glorificara. Cosas paganas que a través de las cuales Dios se glorificó en medio de su pueblo. Y vamos a empezar con esto que les estoy diciendo. Vamos a ver el primer ejemplo. Vámonos al libro de Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12, verso 35 y 36. Éxodo capítulo 12, verso 35 y 36. Si alguien lo quiere leer, puede leer. Hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. Gracias, hermana Elvia. Entonces aquí vemos un ejemplo de lo que les estoy diciendo. Cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto, donde estaban ellos cautivos, Dios usó esas plagas, esas 10 plagas, para que el faraón los soltara. El faraón no los quería soltar, no se quería deshacer de ellos. Pero cuando vino la última situación difícil para ellos, donde murieron sus primogénitos, dijo, ya váyanse a servir a Dios, adorarlo allá donde quiere que vayan, ya no los quiero ver aquí. Y se fueron, pero dice la palabra que cuando ellos se fueron,
Dios permitió que ellos despojaran a los egipcios de sus alhajas. Dios permitió que esas alhajas de ese pueblo, usted sabe que Egipto representa al mundo, siempre nos los han dicho así, es un tipo del mundo, esta nación Egipto. Y cuando nosotros vemos que el pueblo iba a salir, Dios mueve las cosas para que esa gente se despojara, porque Dios influye ahí también sobre los egipcios, para que se deshicieran de sus alhajas y se las pudieran llevar los israelitas. A lo mejor lo vemos como cualquier cosa, pero imagínate despojarte de tu oro, de tu plata. Egipto era una nación pagana. Así como hoy religiones como los hinduistas, como la nueva era, tienen multitud de dioses, así eran los egipcios. Tenían una multitud de dioses. Pero a Dios en ese momento no le importó eso. Dice, tú te vas a llevar esto. Le dice al pueblo de Israel, tú te lo vas a llevar. Vas a despojar a los egipcios de todo eso. Y te lo vas a llevar. Y así lo hicieron, dice, y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y los egipcios les dieron cuanto pedían, y así despojaron a los egipcios. Vean cómo es Dios, hermano. Dios a veces usa las circunstancias más inusuales para cambiar lo inimaginable, lo cambia en una situación a favor de su pueblo. Esas alhajas, eso que ellos habían tomado, les iba a servir para edificar posteriormente el tabernáculo. Algunos utensilios del tabernáculo necesitaban oro, plata, necesitaban telas, y todo eso lo pudieron obtener de esos vestidos, de esas alhajas que se llevaron de los egipcios. Vean entonces cómo no podemos decir, es que Dios pudo haberles dado, si Él es el Dios del oro y de la plata, pudo haber hecho que se encontraran en una cueva en el desierto, se encontraran una cueva llena de oro, llena de plata, y de ahí obtenerlo. No, Dios lo pudo haber hecho. O Dios pudo haber hecho como hoy en nuestros días, que lloviera oro del cielo, ¿verdad? Dios lo pudo haber hecho, pero no lo hizo. Él dice, van a tener que tomar de los tesoros de ese pueblo pagano, de ese pueblo idólatra, y se lo van a llevar, y de ese oro me van a construir mi casa de reunión, mi tienda de reunión, que era el tabernáculo. Entonces vean cómo Dios cambia, ¿sí?, el uso de esos recursos, los cambia de algo quizás malo. Yo no sé qué harían los egipcios con ese oro, pero lo cierto es que ellos abundaban en esas piedras preciosas, en esos metales preciosos, pero no los ocupaban para cosas buenas. Esa es la realidad. Pero vemos cómo Dios despoja a ellos y permite que Israel se lleve el oro para que puedan edificar. También hicieron el becerro de oro, hermano. También hicieron el becerro de oro. Pero esa es otra cosa. Eso no fue conforme a la voluntad de Dios. Y vino un castigo por ocupar lo que era para Dios. Vino un castigo para el pueblo de Israel. Pero ahorita no vamos a hablar de eso. Yo solamente quiero que vean cómo Dios ocupa lo que era pagano, lo ocupa para un beneficio de su pueblo. Lo ocupa. Y hablando de esta historia de Moisés, de los tiempos de Moisés, vean cómo Dios realmente es maravilloso. Cuando iban a hacer Moisés, ¿qué mandó a hacer Faraón con todos los niños? Los mandó a matar. Los mandó a matar, pero dice la palabra que Moisés, mediante una estrategia de su familia, lo preserva. Y luego, ¿quién se lo encuentra ahí en el río? La hija del faraón. La hija del faraón. ¿Y a dónde va a dar Moisés? A la casa del faraón. Allá afuera. Y ahí fue instruido. Fíjense cómo a Dios no se le dificulta nada, hermano.
El mundo puede usar estrategias para destruirte, quiere destruir tus bienes, quiere destruir tus bendiciones, pero Dios puede usar esas mismas cosas en bendición, porque aquel que había mandado a matar a los judíos, a los niños judíos, ahora estaba recibiendo a un niño judío en su palacio para educarlo, y fue educado como un príncipe. Entonces vean cómo Dios cambia, como dice Deuteronomio 23:5, cambia la maldición en cosas de bendición, usando aún los mismos recursos, porque en el palacio de Faraón, Moisés no fue a aprender la ley de Moisés, porque ni siquiera existía. No fue a aprender cosas del Dios de Israel, fue a aprender cosas de la nación egipcia, cultura egipcia. Le sirvió para tomar su puesto como líder posteriormente, pero Dios, vea cómo lo introduce ahí donde lo querían matar y hace de eso una bendición para él. Sí, y hay muchos ejemplos en la Biblia. Entonces yo no sé por qué la gente se espanta si Dios ocupa o Dios permitió, porque esto no es de que apenas se haya establecido la Navidad del 25 de diciembre, es ya algo que ha durado durante 2 milenios. Porque ahora están rebuscando algunos cristianos en desvirtuar esto, que ha sido de bendición. Y ahorita vamos a ver de qué forma ha sido de bendición nuestra Navidad. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos al libro de Samuel, 1 de Samuel 21, 8, 9. 1 de Samuel. Amén. Aleluya. 21, 8 y 9. Si alguien lo quiere leer, de favor. Gracias, Gaby. Aquí vemos otro ejemplo. Esa espada, de verdad que es una controversia. Yo no sé si usted ha escuchado mensajes que hablan acerca de estos temas. Buscando material, estaba escuchando un mensaje de un pastor que estaba diciendo que lo que hizo David fue malo y bueno, cosas negativas acerca de este mensaje. Yo creo que no fue malo lo que hizo David, porque incluso cuando él mata al gigante, dice la palabra que él agarró en la onda 5 piedrecitas y agarró una de ellas y la lanza contra el gigante, y la piedrecita noquea al gigante, pero no lo mató. Entonces, ¿qué fue lo que hizo enseguida David? Dice que fue y con la misma espada del gigante agarró y mata a Goliat. ¿Sí? Entonces desde ahí podemos ver que sí fue de utilidad esa espada, porque vuelvo a repetir, algunas personas dicen es que él no tenía por qué agarrar esa espada pagana, no tenía que usar los recursos del enemigo, no tenía que hacer eso, tenía que confiar en Dios. Bueno, pero aquí estamos viendo otro caso, y les estoy dando 3 casos para que vean que no son casos aislados. La misma espada de Goliat fue usada en su contra, y con esa misma espada mata al gigante. Con esa misma espada mata al gigante. Después la espada se pierde por un tiempo, pero cuando David es perseguido por el rey Saúl, él llega a donde estaban los sacerdotes de Israel, los levitas, y ahí le dice a el sacerdote Ahimelech, le dice: no tienes aquí a mano lanza o espada. ¿Para qué quería lanza o espada David? Quería esa lanza o espada para defenderse, porque el ejército de Saúl venía contra él.
El ejército de Saúl venía contra él y venían en plan de matarlo, no venían en plan de hacer las paces, no venían en plan bueno, venían con ganas de matarlo. Entonces imagínense la desesperación de David. Llega con el sacerdote y le dice: no tienes una espada, no tienes una lanza. Con esa desesperación llega y dice: porque no tomé en mi mano ni espada ni mis armas. Es decir, David sale huyendo y no le da tiempo de tomar algo con que defenderse. Estaba completamente indefenso y a merced del ejército del rey Saúl. Dice: por cuanto la orden del rey era apremiante. Y el sacerdote le responde: la espada de Goliat el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del éfod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y entonces David dijo: ay no, porque quién sabe quién la habrá hecho. Ay no, porque es de paganos, yo no uso eso. Ay no, porque a lo mejor Dios me castiga. David en ese momento no estaba pensando todas las cosas que muchas veces a lo mejor nosotros hemos pensado. Dios en ese momento lo tenía en esa situación, porque Dios controla todas las cosas, hermano. No es que a Dios se le olvidó de momento a David y ahí lo dejó a su suerte, no. No era que Dios se había olvidado de David. David estaba en esa situación porque Dios lo estaba permitiendo. Y entonces llega ahí con este sacerdote y solamente estaba el recurso de la espada. Solamente estaba el recurso de la espada de Goliat. Y entonces David dice: ninguna como ella, dámela. La agarra David y dice: esta va a ser para mí. La agarra. Una espada que fue labrada por un pueblo pagano. Los filisteos eran sanguinarios, hermano. Eran tremendos los filisteos. En el tiempo de David eran la peor nación en cuanto a guerra. Les encantaba la guerra. Y esa espada sí había sido forjada para ese gigante, para destruir al pueblo de Israel. Pero ¿qué pasa? Dios permite que la use. No sé hasta cuándo la estuvo usando David. La Biblia no nos los dice hasta cuándo la estuvo usando. Pero fue valiosa para él en su momento, en su tiempo. Nosotros debemos de aprender también de esto. No encasillarnos y decir: ay no, ¿qué pensará Dios? Ay no, ¿qué dirá Dios? Claro, siempre y cuando los recursos que usemos sean para gloria y honra del Señor. Acuérdense que de por medio está la gloria que le demos al Señor de los recursos que tenemos. Fíjese que yo estaba viendo el testimonio de un pastor que ha sido criticado tremendamente. Y no es de mis favoritos sus predicaciones, pero sí le admiro algo: que él ha salido de del esquema normal de lo que es un pastor y ha incursionado en áreas donde quizás nadie más podría pensar. Yo hasta al principio decía: ese cuate está re loco, porque cuando era joven se metía a los antros, se metía a los lugares de diversión y ahí hablaba de la palabra del Señor. Sí, cosas que a veces uno dijera: híjole, pues como que está medio raro, como que está medio confuso. Últimamente lo han invitado porque tiene un programa televisivo que sale en una cadena de Estados Unidos. Y pues se ha ido poco a poco haciendo popular este pastor, y aunque no menciona nada de Cristo, eso es lo que muchas veces se le critica y lo que yo también le he criticado, no menciona para nada de Cristo. Pero la última acción que hizo ahora sí me cayó el 20. Lo invitan a hablar en una radio muy popular de Argentina, y lo invitan ahí para que compartiera una hora. Le dieron una hora. Y déjame decirle que una hora en los medios masivos de comunicación sale bien cara. Pero le dieron una hora para que él hablara acerca de pues valores, de cosas cotidianas de la vida. Y él así lo hizo.
pero lo hizo de una manera tal que cautivó a mucho público. Y él a partir de ahí, en sus redes sociales, pues los dirige hacia sus canales donde él predica, ¿sí? Él tiene una iglesia muy grande en Los Ángeles, California. Más de 10,000 personas asisten con él. Y bueno, sus videos de YouTube tienen miles de visitas, cientos de miles de visitas de este pastor. Vuelvo a repetir, a lo mejor al principio a mí no me caía el 20 de la forma o la estrategia como él usaba los medios, cómo se desenvolvía. Pero a final de cuentas digo, bueno, pues si a través de eso la gente conoce, si yo no soy capaz, yo alguna vez les decía cuando hablábamos acerca también de estos temas, yo les decía, pues si yo no soy capaz de hacer lo que aquel hace, yo no tengo la autoridad para criticar al que está haciendo lo que está haciendo, ¿sí? Porque desgraciadamente ahora en redes sociales todo el mundo critica lo que tú dices, lo que tú haces, y más si eres popular. Siempre salen los que dicen, ay, pero es que lo que él dijo no está bien, y siempre tratan esos canales de YouTube, porque generalmente es en YouTube, a través de esos canales, de esos videos, que tratan siempre de estar contrarrestando lo que otros hacen. Pero vuelvo a repetir, si yo no soy capaz de hacer lo que aquel hace, pues yo con qué autoridad voy a juzgar. Entonces este pastor, vuelvo a repetir, es muy popular, tiene mucha gente, sus mensajes son centrados, son cristocéntricos, no hay cosas que se les pueda criticar, ¿sí? No hay cosas. Entonces, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque a veces podemos usar las estrategias para alcanzar a jóvenes. Como yo me acuerdo que en la década de los 70s, cómo criticaban a un grupo que se llamaba la Generación de Jesús. Este grupo era un grupo que tocaba así tipo los Beatles, y cómo lo criticaba el pueblo cristiano, pero también había mucha gente que los seguía. Y hoy nosotros cantamos en la iglesia cantos que ellos hicieron populares, como por ejemplo el canto de Unidos, Unidos. Ellos lo hicieron populares. No sé si ellos lo crearon, pero lo hicieron popular. Y también el de vine a adorar a Dios. Y hoy escuchamos su música y decimos, su mecha, o sea, qué música tan prehistórica esa. Pero en aquel tiempo causó mucho revuelo porque fue un grupo que revolucionó la música cristiana. Estoy hablando de 1970. ¿Sí? Y ahora los escucho. En aquel tiempo pues, los escuchaba porque los ponían en mi casa, pero no causaban nada. Pero ahora los escucho y cómo me gustan esos cantos viejitos. Digo, creo que ya estoy entrando en otra etapa de mi vida, que ya estoy añorando las cosas del pasado. Bueno, esa es otra cosa. Pero así siempre se levanta gente que trata de, a través de los recursos que nosotros podemos decir no son los convencionales o son quizás mundanos, pero a través de esto Dios puede hacer grandes cosas como lo hizo con David. Esa espada fue de gran utilidad para David en sus guerras, en sus batallas. Sí, porque antes no era de que, voy al almacén y voy a comprar una espada, como a mi gusto, no. O la voy a comprar por Mercado Libre, o voy a ver qué hay en Amazon y ahí me meto a ver si encuentro una espada. No había nada de eso. Lo que tú tenías a la mano era algo muy preciado. Y para David fue muy preciado. Él dijo, ninguna como esta espada, dámela. Y él aquello que era para destrucción propia de él, la ocupó para bendecir a su pueblo. ¿Sí? Entonces aprendamos de esto. ¿Sí? Aprendamos de esto. Y la tercera, vámonos al Nuevo Testamento. Hechos 17. Hechos 17. ...17, 16 y luego 23. 17, 16 y luego 23. Si alguien me lo quiere leer, por favor.
Y luego 23, Marta, sí, por Porque favor. pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo adoro. Gracias, hermana Olga. Aquí vemos ya un ejemplo del Nuevo Testamento, porque no falta quien diga, ay, pero eso era en el Antiguo Testamento. Bueno, aquí también en el Nuevo Testamento vemos este ejemplo de Pablo. Pablo llega a una ciudad que dice ahí, lo leyó nuestra hermana Elvia, una ciudad idólatra, pagana completamente. Tenían ídolos, tenían un lugar dedicado a todos sus ídolos, hay unas estatuas tremendas. Pero ahí en ese lugar había también un lugar donde estaba el altar, pero no había un Dios, y solamente había una inscripción que decía: al Dios no conocido. Al Dios no conocido. Y entonces Pablo, cuando ve ese altar sin ninguna imagen, dice: yo de aquí me agarro para predicar la palabra. Yo esto lo voy a ocupar para predicar la palabra. Muchos creemos que porque decía al Dios no conocido se refería a que era para Dios. Pero déjeme decirle algo. Hay religiones donde Dios no es precisamente una imagen. Hoy impera mucho la nueva era, donde Dios, a Dios, según ellos, al Dios de la nueva era, es la fuerza creadora. ¿Sí? Es la fuerza creadora. Y tú te puedes hablar con una de estas personas y te dicen: es que la fuerza creadora, sí, Él creó todo, pero es la fuerza creadora. Pero el hecho de que digan la fuerza creadora no significa que estén diciendo que sea Dios, porque a la hora de entrar a hablar acerca del plan de salvación, vemos que su plan de salvación es completamente diferente. Entonces, aguas, porque no todos los dioses invisibles significan que son el nuestro. Sí, debemos de tener cuidado con eso, porque hay mucha gente que dice: ay no, es que ahí ya estaba para Diosito. No, que Diosito ni que nada. Era completamente pagano, pero Dios ilumina, el Espíritu Santo ilumina a Pablo para que en esa circunstancia él dijera que ahí iba un Dios todopoderoso, y les empieza a hablar acerca de Jesucristo, les empieza a hablar acerca de Dios, y les empieza a dar el mensaje del Evangelio. Vea cómo entonces Pablo usa ese recurso mundano, pagano, para presentar a Dios. Y todos quizás pensaríamos que la multitud se convirtió, todos se convirtieron, porque ya estaba establecido por Dios que ese Dios no conocido era Jehová, y todos se tenían que convertir. Pero ¿sabe cuál es el desenlace de esta historia? ¿Sabe cuál es el desenlace? Que muchos se burlaron y muchos le dijeron: ¿sabes qué? Luego te escuchamos porque tu historia está media marciana. Nos hablas de resurrección y nosotros no creemos en eso. La mayoría se fue. Y solamente dice la palabra que unos cuantos, dice el verso 34, más algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. ¿Sí? Entonces vea cómo Dios usa esos recursos para cambiar esas maldiciones en bendiciones, para que Él se glorifique. Lo mismo puede pasar con este debate que es la Navidad, hermano. Sí, era una fiesta pagana dedicada a un Dios pagano, pero ¿y si Dios permitió eso? Dios lo permitió. ¿Sabe también por qué? ¿Por qué era importante eso? Porque al momento que viene el solsticio es cuando mejoran las cosechas. Al ya no haber tantas tinieblas, al ya no estar tan lejos la tierra del sol, se podía cosechar, se podía sembrar y había buenas cosechas. Es decir, había fruto de esa fecha.
También, ¿qué otra cosa nosotros podemos ver? Que la luz empezaba a tomar preponderancia sobre las tinieblas. Yo no sé si Jesús toma preponderancia en tu vida sobre las tinieblas, pero es un ejemplo muy claro lo que hacía el solsticio y lo que se celebraba en la fiesta de Saturno, y que venía a marcar la historia anual. Ese ciclo anual se marcaba a través de esa fecha. Ahora, yo no sé si, ahora transpolándolo a nuestro tiempo, yo no sé si para usted es una fecha de alegría. Y no le voy a hablar tanto de lo de que si tú compras regalos, yo no voy a hablar tanto si te endeudas por tantas cosas que compras, yo no te voy a hablar de eso. O de las fiestas que si te tomas, te emborrachas, haces lo que sea. Yo no te hablo de eso. Pero a nivel familiar, a veces es un tiempo en el que hay reconciliaciones, que Dios usa para reconciliarnos si nos hemos peleado, para estar juntos. Es una fecha en que muchas veces ustedes no vienen al templo. ¿Por qué? Porque llegan los familiares de lejos y quieres estar con ellos, ¿o no? Ahora resulta que no. ¿Y entonces por qué no vienen los días que celebramos Navidad? Viene más gente a veces sin conversa que ustedes. Están ahí apapachándose a la familia y no vienen. Algunos, pero se ocupa para eso. Entonces dígame, ¿tiene algo de malo la Navidad? ¿Tiene algo de malo que la celebremos? No tiene nada de malo, yo no le veo nada de malo. Sí fue algo que fue pagano hace muchos años, muchos siglos, pero que Dios ha permitido que eso sea de bendición para nosotros, y de bendición grande, hermano. Yo no sé si usted recuerde algo que haya sucedido de amor, de paz en la Navidad para usted, pero yo creo que todos tenemos recuerdos bonitos acerca de la Navidad. Entonces no lo tomemos como algunos ultraderechistas, vamos a llamarle teólogos ultraderechistas, que dicen que es mala, porque Dios puede cambiar las maldiciones en bendiciones. Vea usted para finalizar lo que dice el Salmo 107:35. Salmo 107:35. Si alguien lo quiere leer, por favor. Gloria a Dios. Gracias, hermana Clara. Entonces aquí estamos viendo lo que hace Dios. Dice la palabra, Él vuelve el desierto ¿en qué? En estanques de aguas, y la tierra seca en manantiales. El desierto, hemos hablado del desierto, es un lugar al que nadie le gusta. Si yo le dijera, ¿sabe qué? Tengo 3 boletos gratis para ustedes para estar 3 semanas en el desierto del Sahara. ¿Quién los quiere? ¿Quién me diría, yo los quiero, hermano, mañana me voy con mi familia al desierto del Sahara a polvearme? Nadie los aceptaría, porque al desierto nadie le gusta. El desierto nadie le gusta, pero Él dice que cambia los desiertos en estanques de aguas. Esa es su especialidad de Dios, cambiar los desiertos en estanques de aguas, y a la tierra seca volverla manantiales. Ese es nuestro Dios, hermano. Ese es nuestro Dios. Si usted tiene el ánimo de celebrar la Navidad, celébrela. Ponga a Jesús en primer lugar en su vida, dele gracias, póngale un lugar en la mesa, dile, aquí estás tú, Señor Dios, en medio de nosotros. Gracias porque no nos has dejado en todo este año, gracias porque nos has cuidado, nos has bendecido, Señor, y hasta aquí podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Tu presencia es importante en nuestra vida, es un tiempo de hacer nuevos votos, de que quizás si ya sacaste a Cristo de tu corazón, le digas, vuelve a nacer, Señor, vuelve a venir a tomar el lugar que te corresponde en mi vida. Eso es lo que debemos de hacer, hermano. Y todas esas personas que se oponen, pues también que Dios las bendiga, pues es su postura, gloria a Dios. Pero nosotros creemos que ha sido de bendición y lo seguiremos haciendo. Póngase en pie, hermano, en esta hora. Vamos a dar
Gracias al Señor. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, porque sabemos que tú siempre tienes respuestas para nuestras dudas. Tú siempre estás, Señor Dios, cambiando las maldiciones, cambiando las situaciones negativas en positivas, en bendiciones, Señor. Ayúdanos a entender y que estos vientos de enseñanzas que vienen a golpear en nuestra mente no nos confundan, Señor. No nos confundan, Padre, porque yo sé que para ti no es algo pecaminoso celebrar siempre y cuando tú seas el que reciba la gloria, tú seas el que reciba la honra, siempre y cuando, Señor, tú seas el motivo de nuestra celebración. Ayúdanos a entender tu palabra, a comprenderla, a salir muchas veces del cascarón en el que estamos, Señor Dios, y poder ver las cosas claras como tú las ves, claras como tú las das a entender, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Padre eterno, para que podamos ser realmente una iglesia que te agrade, una iglesia gloriosa, una iglesia victoriosa en tu nombre, Señor. Celebramos la Navidad porque te amamos, porque un día tú veniste a nacer en nuestro corazón, y así queremos que sigas naciendo en el corazón de mucha gente que te necesita, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, y también te pedimos que en esta hora tome la ofrenda que se va a depositar, Señor Dios, como una muestra de nuestra gratitud, como una muestra de nuestra adoración, y que, Señor Dios, nunca falte el pan en el hogar de mis hermanos. Bendícelos en sus actividades cotidianas, en sus trabajos, en sus negocios, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.